Confieso esta mañana que no me gusta nada el pasaje que vamos a leer. No me gusta esta parte de la Biblia, por nada. Es uno de esos pasajes, tú estás leyendo la Biblia y de repente chocas con algo y ¿por qué puso Dios esta parte en la Biblia? ¿Por qué tiene que estar allí este párrafo? No me gusta. A mí me gusta pensar en Noé, que por sus 600 años de fidelidad y por la manera poderosa que Dios obró en su vida, y el hecho de que durante 120 años se estaba preparando y también construyendo el arca, y donde él, como pregonero de justicia, según el apóstol Pedro, pregonero de justicia, Noé, durante muchos años, fiel a su Señor. La Biblia dice en cuanto a Noé, que realmente fue como héroe de la fe. No solamente halló gracia ante Dios, no solamente tenía fe y fue declarado hombre justo, pero él también adoró a Dios, salvó a su familia. No solamente esto, se separó, porque la Biblia dice que él caminó con Dios, obedeció a Dios por tantos siglos. Y también, como vimos la semana pasada, Noé fue el que recibió un pacto muy especial de parte de Dios. La señal del pacto es el arco iris. Ahora, ese mismo Noé, en la Biblia dice, se emborrachó y se desnudó. ¿Por qué tuvo que poner Dios esa parte? ¿Sería necesario también hablar esa parte de la vida de Noé? ¿Por qué no nos quedamos con Noé como el héroe, Noé como el vencedor, Noé con el arco iris? Pero ahora en vez del arco iris vemos a sombras y tinieblas. No vemos al héroe de la fe, sino a Noé metiendo la pata, Noé fallando ante Dios, Noé, como la Biblia dice, emborrachándose y desnudándose. Y no por casualidad. El término en hebreo dice específicamente que se sacó la ropa, o sea, él quiso desnudarse. Ese es el mismo hombre del cual hemos leído tantas cosas maravillosas, pero ahora vemos en su derrota. Ahora, eso no nos sorprende en realidad, porque hay muchos otros casos en las Escrituras. Cuando vemos a un gran héroe de la fe como Moisés, un hombre tan fuerte que Dios utilizó, un hombre muy humilde, pero cómo Dios lo bendijo y cómo Dios lo usó durante tantos años. Pero vemos por su ira perdió la bendición y no logró entrar a la tierra prometida a pesar de tantos años de fidelidad al Señor. Vemos otros casos en las Escrituras, los que leen la Biblia. Si no estás leyendo la Biblia, estás perdiendo no solamente mucha información, sino mucha bendición. Lees la vida, por ejemplo, de los 2 hijos de Aarón. Los 2 hijos de Aarón, nombrados ya sacerdotes del pueblo de Dios. Los primeros sacerdotes, su papá Aarón, el sumo sacerdote. Con una tremenda responsabilidad ante todo el pueblo. ¿Qué pasó con los 2 hijos de Aarón? También se emborracharon y por eso entraron a la presencia de Dios con una ofrenda que no fue aceptada por Dios y los 2 murieron. Héroes de la fe, pero se equivocaron o pecaron. El caso de David, todo el mundo conoce el caso de David. El que no solamente fue conocido de este muchacho por su victoria sobre el gigante Goliat, pero también durante su vida por los salmos que escribió y por su liderazgo del pueblo de Israel durante tantos años. Y sabemos lo que pasó con David. Felizmente, estos casos no son los únicos en las Escrituras, porque también por otro lado vemos la vida de José, también en Génesis, nos vamos a llegar ahí en algún domingo cercano. La historia de José, y la Biblia no menciona ni una falla en su vida, ni un tropiezo en su testimonio. Qué maravilloso la vida de José. No es que José fue perfecto, sino que por la gracia de Dios se mantuvo dentro de la voluntad de Dios, mostrándonos que el tropiezo de David, el fracaso de Noé,
nunca pueden servir como pretextos o como excusas para nosotros. Ejemplos, sí, para evitar. Y también tenemos, por supuesto, el caso de Daniel, raptado de su casa, llevado de su casa a una tierna edad, sus padres muertos probablemente, llevado preso a otro país, tuvo que aprender otro idioma, tuvo que cambiar totalmente su manera de vestirse, su manera de comer, todo lo demás fue cambiado. Pero Daniel se mantuvo firme, propuso en su corazón no contaminarse. Pero vuelvo a preguntar, en el caso de esto, ¿por qué pone Dios esta parte negativa? Vamos a leer el pasaje completo. Génesis capítulo 9, el versículo 20, por favor, en sus Biblias. Génesis 9, 20. La semana pasada terminamos con el capítulo 9, la primera parte donde Dios hizo el pacto con Noé, con sus hijos y todo el mundo en realidad, y puso el arco iris como señal del pacto. Ahora vemos el versículo 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán, o sea, en este caso es el nieto. Siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Ahora, un triste caso en la vida de un héroe de la fe. Para mí esto ilustra una verdad fundamental de la fe cristiana. ¿Cuál es? Es que las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, es totalmente, completamente, verbalmente inspirada por Dios. Es el único libro que al dar la biografía de sus héroes, de esos personajes, también muestra todas sus fallas. O sea, no los pinta solamente como hombres, digamos, perfectos. Muestra sus fallas. Y esto indica que el autor es Dios. Si tú y yo estuviéramos escribiendo la historia de Noé, dejaríamos esta última parte, ¿no? Sería mejor, ¿para qué vamos a malograr el testimonio de Noé? Con esas líneas últimas, se emborrachó y se desnudó. ¿Para qué agregarlo? Quitamos nada más. Es que Dios nos muestra la verdad, la realidad de la raza humana. Desde la caída de Adán y Eva y toda la raza humana, vemos que el hombre es pecador. El hombre es depravado. Depravado significa que en el corazón mismo estamos muertos espiritualmente, alejados de Dios. No es que el hombre es bueno y vive en una sociedad malograda. Es que el hombre es malo y malogró su sociedad. La sociedad es el fruto del corazón del hombre. Como Jeremías dijo, el corazón del hombre es perverso. Perverso es la palabra que Dios escogió. Y eso lo vemos demostrado aún en los convertidos, aún en los héroes de la fe, aún en el caso de Noé. La Biblia dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y vemos la ilustración aquí que Dios habla la verdad. ¿Sabe qué? Es mucho mejor conocer la verdad. A veces entramos en esta discusión con amigos, porque cuando un ser querido está enfermo,
a veces no quieren decirle de su enfermedad. Y hay médicos también que son así, pero creo que la mayoría hoy en día, los médicos modernos, son un poco más francos, un poco más honestos. Pero hasta hoy en día hay personas que dicen, no le va a decir nada que tiene cáncer, no le va a decir nada que está muy enfermo. Pero si el hombre es un ser inteligente, creado a la imagen de Dios, es siempre mejor saber la verdad de sí mismo, saber cuál es su condición. Claro, algunos familiares piensan, no, se va a poner muy triste, se va a poner deprimido, pero ¿no te parece que es mejor saber que él muy pronto va a pasar a la eternidad? Muy pronto va a estar en la presencia de Dios, va a rendir cuentas ante Dios. Bueno, esa es cuestión tal vez de opiniones de familias, pero Dios nos dice la verdad. Si tú honestamente te acercas a Dios, mejor dicho, si abres tu Biblia, lees en Romanos los primeros 3 capítulos, descubrirás cuáles son tus problemas y cuáles son tus necesidades, pero también la solución está ahí. Eso es lo maravilloso. Es que cuando no predicamos la ley, nadie se da cuenta de su necesidad y de su propio pecado. Tenemos que insistir en la ley de Dios, que nos condena. Porque si no estamos condenados, no tenemos por qué buscar salvación. Si no estamos enfermos, no vamos a buscar médico. Por eso tenemos que ser francos al acercarnos a la Biblia, a la palabra de Dios, y reconocer, tú y yo somos como Noé. Dios bendijo a Noé. Dios usó a Noé por muchos años. Noé recibió tantos beneficios. Claro, trabajó durante mucho tiempo, pero por la gracia de Dios. Pero posiblemente lo que pasó aquí es que hubo un descuido. Si uno ha tenido cierto éxito en la vida, el peligro está en el descuido después del éxito o en medio del éxito. En darse cuenta que, bueno, mira, yo estoy muy bien, Dios me ha bendecido bastante. Y en algunos casos parece que el ser humano comienza a pensar, bueno, como yo me he comportado bien durante mucho tiempo, Dios me debe un poco. Entonces puedo descuidarme un poco, puedo vivir en otra forma y no va a pasar nada. Pero Dios nunca permite que sus hijos pequen, así nomás. El pecado de Noé tuvo que estar aquí también en la Biblia, para mostrarnos que si dependemos de nosotros mismos, siempre vamos a caer, siempre vamos a fracasar. Y esto es cierto aún de los que creemos en Cristo como Salvador y Señor. Ahora, ¿a qué se refiere antes de entrar un poco más en el tema del problema de Noé, en lo que pasó aquí? En cuanto a sus hijos, Cam, su hijo, es el que lo vio, y aparentemente lo que él hizo, en vez de ayudar a su papá, darse cuenta, en vez de tener vergüenza por el fracaso de su papá, parece que lo que hizo Cam era salir y burlarse de su papá. La manera que él cuenta. ¿Por qué tuvo que contar a sus hermanos? ¿Has pensado en esto? Dice que Cam lo vio y dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. ¿Por qué? ¿Por qué Cam no simplemente dijo, papá, o buscó la frazada como hicieron sus hermanos después, taparlo, papá, descansa, quédate ahí, y después olvidarse del asunto? O más tarde hablar con su papá en privado y decirle, papá, lo que tú has hecho está muy mal. Yo soy tu hijo, pero con todo respeto, no tuviste por qué hacer lo que tú hiciste. ¿Pero qué hizo Cam? Salió y buscó a sus hermanos. ¿Cómo se llama esto? Se llama chisme en primer lugar. Chisme es decir la verdad con la idea de hacer daño. Chisme no es una mentira, mentira es otro pecado. Chisme es la verdad, pero usando la verdad para hacer daño a una persona. Y aquí es donde se ve el carácter o la falta de carácter en el caso de Cam. Porque en vez de cubrir el pecado, él divulgó el pecado, difundió el pecado a sus hermanos. Y no era necesario.
Cristo mismo nos ha dicho, si tú ves a tu hermano pecar contra ti, ¿qué tienes que hacer? Ir tú solo. No tienes que decir al pastor, no tienes por qué decir a otra persona, por favor, ayúdame en oración porque tengo un problema, que el hermano fulano ha hecho esto, que el otro, y ayúdame en oración. ¿Qué ayuda en oración? Ese es chisme. Lo que tienes que hacer, según la Biblia, es ir tú solo y hablar con la persona. Claro, quiere decir que tienes que orar bastante. Tienes que decir que tienes que preparar tu propio corazón. Eso significa que tú tienes que hacerlo con humildad. Pero de todas maneras, tú has visto el pecado, tú tienes que confrontar a la persona. Pero Cam salió y divulgó el pecado, lo compartió y él ni participó con ellos, pero sí difundió el pecado. Y por eso vemos lo que pasó a su familia, la maldición que vino, que hemos leído de Cam. Aparentemente Canaán estuvo con su papá y lo supo también. Y la maldición vino sobre la familia. Muchas maldiciones están cayendo sobre muchas familias por prácticamente la misma razón que vemos acá. El pecado fue de Noé y sus hijos y sus nietos sufrieron las consecuencias. ¿Cuál fue el pecado? Yo he leído varias excusas. Algunos dicen que, bueno, como el clima cambió drásticamente después del diluvio, por casualidad, él hizo su jugo de uvas y se fermentó. Y tal vez antes del diluvio no hubo ese proceso de fermentación. Pero yo creo que es una excusa muy débil, ¿no? Un pretexto muy débil. El hecho es que acá él tuvo responsabilidad por sus hechos. Y vale la pena de vez en cuando repasar el tema, porque cada fin de semana familias son destruidas en Lima por la muerte de un ser querido, normalmente en la carretera entre Lima y las playas del sur. Cada fin de semana, cada semana. Lea las noticias, mira las noticias, ¿sí o no? Y en 99.9% de estos casos, la policía siempre dice exceso de velocidad. ¿Pero por qué se excedió en velocidad? Es que muchachos que estaban tomando. Tal vez dirían que, bueno, no llegó al porcentaje, digamos, no estaba borracho, pero sí estaban tomando. La destrucción de familias comienza con una palabrita acá que leemos, el vino. El vino fue el alcohol comúnmente usado en aquel entonces. La palabra vino es un término genérico en las Escrituras. Significa la uva, significa las uvas ya cosechadas, significa el jugo que se hace de las uvas, y también puede referirse al jugo de las uvas después del proceso de fermentación y cuando llega a ser alcohólico. O sea, la palabra vino se refiere a todo eso. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice, salgan y cosecha el vino. ¿Se cosecha vino? ¿Qué se cosecha? Uvas. Es que antiguamente la palabra vino se refiere al fruto de la vid. Y en cualquiera de sus formas, ¿no? El fruto de la vid. También el Antiguo Testamento habla de pisar el vino. ¿Se pisa el vino? ¿Quién va a querer tomarlo si lo han pisado? No, pisan las uvas para sacar el jugo, ¿no es cierto? Entonces, la palabra es genérica y se refiere al fruto de la vid. Entonces, cuando habla del vino, tú tienes que leer el contexto. En el caso de Noé, ¿qué tipo de vino fue? El jugo de Borgoña que nosotros tomamos en mi casa continuamente todo el año. No, sino más bien el jugo fermentado que con el nombre moderno llamaríamos vino, porque tiene un porcentaje de alcohol. Ahora, la primera mención de vino está en este pasaje. Génesis capítulo 9, versículo 22. Pero si tú buscas en tu concordancia, como yo hice esta semana,
vas a encontrar que esta palabra acompaña a varias otras palabras en la Biblia y también en la historia humana. Por ejemplo, la palabra borrachera va acompañada por lujurias, contiendas, envidias. Todas esas palabras yo copié directamente de textos bíblicos. Homicidios, avaricia, idolatría, maldición, desnudez y vergüenza. Todo eso está relacionado con ¿qué? Vino. Con el vino, con el alcohol en sí. Por eso Habacuc, el profeta del Antiguo Testamento, diría lo siguiente: ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar a su desnudez. ¿Por qué relaciona desnudez con el vino? Bueno, las personas que traten con gente saben muy bien por qué. Porque están relacionados. El que usa el alcohol. ¿Cuántas chicas han salido embarazadas o han perdido su virginidad este fin de semana por el vino? ¿Sí o no? Mejor hablamos con franqueza. El alcohol conduce a algo. Aquí es la palabra desnudez. Joel, otro profeta: despiertan borrachos y lloren, giman todos los entregados al vino. Yo sé lo que estás pensando, porque lo hemos tratado en muchas oportunidades. Tú me dices: pero Tomás, yo no me emborracho. Yo solamente tomo un poquito, nada más. De vez en cuando. En ambientes sociales. Cuando me invitan un brindis o lo que sea. Pero nunca me emborracho. Bueno, vamos a pensar un poquito en ese tema, porque creo que es importante. Algunos dicen la Biblia nunca prohíbe tomar vino, solamente prohíbe emborracharse con vino. Ustedes saben que al usar la palabra vino, estamos hablando de cerveza, de vodka, de whisky, de lo que sea, ¿no es cierto? De donde tú vienes. Tenemos un amigo irlandés aquí, tenemos rusos, algún ruso, ya no tenemos rusos, ¿no? Tenemos alemanes. Si te prefieres tu cerveza, tu whisky, tu bourbon, tu vodka, tu vino, si eres pituco, ya, tu vino, fino, lo que sea. Si eres de la sierra, tu cerveza, tu cañazo, lo que sea, ¿no? Da lo mismo. La palabra bíblica, ¿cuál es? Vino. O sea, el alcohol y el efecto que tiene. Vamos a pensar en este argumento un momento nada más. Supongamos que conoces un amigo que ha robado 100,000 soles. ¿Cómo se llama esto? Robo. ¿Qué es la persona que robó 100,000 soles? Ladrón. Ahora, entonces sería correcto, si el amigo es ladrón porque robó 100,000 soles, yo robo solamente 10,000 soles. No soy ladrón, porque el ladrón es el que robó 100,000. ¿Está bien la lógica? No funciona, nadie va a pensar así. Sabemos que el que roba 1,000 o 10,000 es tan ladrón que el que roba 100,000, ¿no es cierto? Ahora, si tú tienes un amigo que siempre miente y en un día tú le echabas en 10 mentiras, ¿qué es él? Mentiroso, pues. 10 mentiras en un día. Mentiroso, no hay duda. Pero tú cuentas una pequeña mentira a tu esposa, nada más. Una mentirita, esos piadosos, ¿no? Esas mentiras piadosas. Pero tú no eres mentiroso porque el mentiroso es el que contó 10 mentiras. ¿Y tú has contado cuántas? Una sola. ¿Es cierto? No. Entonces, supongamos, tú dices, no me emborracho. Porque con 10 tragos yo estaría borracho. Yo he tomado uno solo. ¿Te das cuenta de la lógica? O sea, eres 10% borracho nada más. Y está bien para ti porque no eres el 100% como los demás. ¿Te das cuenta que la lógica no funciona? Y la idea de que no, yo no me emborracho, solamente tomo un poco. ¿Pero por qué tomas un poco? Si es un veneno.
¿Por qué tomas un poco si estás dejando un mal testimonio? Y acá vemos que Noé malogró su testimonio. Encontré un refrán que dice que es de Japón y dice: primero el hombre toma un trago, luego el trago toma un trago y después el trago se toma al hombre. ¿Te das cuenta? El alcohol engaña. Lee Proverbios. El alcohol es engañoso. Encontré un folleto antiguo, me gustaría modernizarlo. Algunos de repente lo han visto. Esto fue publicado en Huancayo por una misión alemana hace muchos años. Acá dice: el caballero elegante. Y ustedes que están más cerca pueden ver qué es, ¿no? Es una botella y vestido de caballero, como mozo. Y la primera lámina muestra a un hombre y la botella, una pequeña botella, está a su costado. Y la botella está hablando. Y la botella pregunta al hombre: ¿necesitas ayuda y consuelo? Te ofrezco mis fieles servicios. Entonces ahí está el hombre con la pequeña botella que está ofreciéndose al hombre para servir al hombre. Bueno, el cuadro siguiente, si uno presta atención, nota que la botella ha crecido. Es casi el tamaño del hombre. Y dice: en mí siempre puedes confiar. Así dice la botella. Pero en el cuarto, acá la botella es más grande que el hombre y dice: aquí mando yo. Y el último, la botella es inmenso y está pisando al hombre que está tirado al suelo y dice: ya te aplasté. Miles, cientos de miles de familias entienden lo que eso significa. Y inclusive fue publicado en Huancayo, que tiene la segunda incidencia mayor del consumo de alcohol en todo el país. Chimbote gana el primer premio. Huancayo está en segundo lugar. Ahora, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que destruye a las personas. Por eso Dios es honesto con nosotros y pone en este pasaje tan maravilloso de la historia de Noé, pone esta parte vergonzosa también. ¿Por qué? Porque nos ama y quiere advertirnos del peligro y mostrarnos lo que tenemos que hacer. Ahora, lo maravilloso es, cuando leemos toda la historia, vemos la gracia de Dios, el perdón de Dios. No solamente para Noé, porque también sirvió a Dios por unos 300 años más. Vamos al Nuevo Testamento, 1 de Tesalonicenses, y vamos a leer en el capítulo 5. Búsquelo por favor en sus Biblias. Capítulo 5, los versículos del 6 al 8. La referencia está en sus boletines. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La palabra sobrios se refiere a los cristianos. Pablo dice: mira, olvídate de esas cosas. Seamos ¿qué? Sobrios. Sobrios significa sin alcohol, pues. Claro, significa sin sustancias químicas que alteran el estado de ánimo de la persona. Seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Normalmente es así. Por eso, en el test, en el examen, yo lo tengo ahí en mi oficina, y lo hemos usado algunas veces con amigos, es de los alcohólicos anónimos. Es como un examen que uno toma para poder reconocer si es alcohólico o no. Una de las preguntas que siempre hacen: ¿tomas de día o solamente de noche? Porque la persona que comienza a tomar de día está indicando que ya depende del alcohol. Otra pregunta es: ¿tomas siempre en un grupo o tomas también cuando estás solo? Y las respuestas a estas preguntas científicamente demuestran que la persona tiene problemas muy serios, o sea, es adicto al alcohol. Y acá dice: normalmente de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos ¿qué? Sobrios, otra vez. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor,
y con la esperanza de salvación como yelmo. Qué maravillosa la descripción. Pablo dice, claro, antes participábamos, antes estuvimos andando de noche, pero ahora estamos andando de día. Mejor dicho, hemos entrado a la luz del Evangelio, la luz de la presencia de Cristo, el perdón de Dios y la vida nueva en Cristo. Por eso dice, seamos sobrios. El cristiano quiere pensar. El que toma alcohol está entregando su capacidad de pensar al alcohol. Por eso se fija un porcentaje que se ha establecido. Por eso hacen toman tu sangre, ¿cómo le llaman eso? El dosaje etílico. No sé, por eso lo hacen. Porque han calculado más o menos hasta qué cantidad uno puede tener de alcohol en su sangre y seguir manejando. Bueno, en realidad son cantidades engañosas, ¿no? Porque es distinto para cada persona. Pero la idea es, el alcohol está manejando, no la persona. Pero la persona tomó la decisión de tomar. Ahora, vamos a Corintios. Es más claro todavía aquí. 1 de Corintios, capítulo 6, el versículo 9. 1 de Corintios 6, 9. Ahora, una de las listas famosas del apóstol Pablo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los ¿qué? Borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces yo creo que esta lista es suficiente para ustedes que están pensando, gracias Tomás, pero yo no soy borracho. Pero probablemente tu pecado favorito está en esta lista, ¿sí o no? Escondido, pero ahí está en la lista. Disimulado, pero ahí está tu pecado favorito. Y mire la continuación. Ese es maravilloso, versículo 11. Y esto erais algunos, o sea, ustedes los corintios. Yo les conozco. Yo viví entre ustedes durante varios años. Yo sé cómo son. Y yo sé que ustedes eran también, pero ya han sido lavados. Habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Qué maravilloso! Pablo está diciendo, el pecado se manifiesta en muchas formas en la vida humana, pero Dios perdona todo pecado por la obra de su Hijo en la cruz. La sangre de Cristo limpia de todo pecado. La obra de Dios es completa y maravillosa. Por eso dice, yo sé que esta tendencia latente está en ustedes porque antes lo practicaban. Pero ahora seamos sobrios. Ahora, ¿qué somos? Ya somos santificados, justificados en el nombre del Señor, lavados por la sangre de Cristo. Entonces la pregunta sería, ¿qué te pasa? ¿Por qué insistes en seguir practicando estas cosas de la vida anterior, entre las cuales está la borrachera en esta lista? O sea, los que acompañan al borracho, ¿quiénes son? Los afeminados, los fornicarios, los adúlteros, los ladrones, los avaros. ¿Te das cuenta? Que para Dios el pecado de borrachera está acompañada por esta lista de otros pecados, mostrándonos que es algo serio a los ojos de Dios. Ahora leamos los versículos 19 y 20 y vemos lo que Dios ha hecho en su gracia. Capítulo 6 siempre, 1 Corintios 6, 19. Otra pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Qué maravillosa pregunta. Pablo está diciendo, hermanos, no se olviden, Dios vive en nosotros. El Espíritu, ¿quién? ¿Cómo es el Espíritu?
El Espíritu Santo vive ¿dónde? En el cuerpo del creyente, en tu cuerpo. Por eso ten cuidado de lo que haces con tu cuerpo. El versículo 20 también. Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Noé se descuidó. No sabemos por qué o cómo pasó, pero sí sabemos que lo que hizo trajo vergüenza y esclavitud sobre su familia. Tú y yo también somos responsables ante Dios. Vamos a volver a Génesis por un momento para terminar esta porción en capítulo 10 de Génesis nuevamente. Y vemos aquí la gracia de Dios y el perdón de Dios para Noé en la profecía y la explicación de las naciones de donde vinieron. Porque de los 3 hijos de Noé nació toda la población del mundo hoy en día. El versículo 32, 10:32. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. ¿De qué está hablando? Naciones separadas, etnias separadas. Con el capítulo 11, que nos tocará para la próxima semana, vamos a ver cómo se llevó a cabo este propósito de Dios. Pero el versículo 25 también hay algo interesante. Y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano, Joctán. Peleg es mencionado específicamente porque en sus días, dice, se dividió la tierra, se fue repartida la tierra. Algunos científicos creen que aquí, en algún momento, es cuando los continentes que antes estaban juntados se separaron. Y tenemos la configuración actual del planeta. Y en realidad no se sabe, pero es una buena posibilidad. Y en el capítulo 11 vemos que lo que Dios hizo para asegurar la separación de los pueblos. ¿Con qué fin? Bueno, escuchen bien lo que Pablo diría muchos años después. Pablo dijo cuando estuvo predicando en Atenas, de una sangre Dios ha hecho todo el linaje de los hombres. Eso es obvio, de una sola sangre. O sea, somos una sola raza. Para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, las naciones, los grupos étnicos, los lenguajes, las tribus, las naciones del mundo son parte del plan de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál va a ser el fin? Vamos a Salmos 67 por un momento para hacernos recordar también como iglesia de nuestra razón de ser. El mundo va a ir de mal en peor, eso lo sabemos. Según las estadísticas de ahora mismo, noticieros, tengo un montón de recortes en mi archivo sobre el tema del alcohol. Estamos volviéndonos en una sociedad alcoholizada, cuando en general se está drogando la gente, en general, en todo el occidente, bueno, en todo el mundo hoy en día, el uso del alcohol ha aumentado. El alcohol hace mucho más daño que la droga, a otras drogas. ¿Por qué? Porque es fácil conseguirlo, es barato, es fácil de usar, es socialmente aceptado en casi todos los niveles. Y el hombre se está alcoholizando a nivel mundial. Y esa es parte de la depravación de la raza humana. La raza humana va de mal en peor. Pero entonces nosotros, que somos redimidos, que somos comprados, que somos sobrios, se supone, sobrios, o sea, ya no necesitamos. Si tú eres miembro de la Iglesia Vida Nueva, voy a hacerte recordar algo que tú firmaste. Espero que la leíste antes de firmarlo.
Todos los miembros hemos firmado esto. Prometemos abstenernos de la venta y uso de las bebidas intoxicantes. Lo hemos firmado. O sea, tú hiciste un voto. Tú tienes que hacerlo. Nadie te obligó, nadie te obliga a hacerlo. Pero como cristiano, si tú eres cristiano, tienes que decidir qué vas a hacer con tu vida. Ahora, siendo sobrios, siendo redimidos por la sangre de Cristo, teniendo vida eterna y el perdón del pecado, hijos de Dios comprados con su sangre, ¿qué haremos? Bueno, vamos a leer 67, el Salmo 67. Quisiera que sigan ahí conmigo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Te pregunto, ¿ha tenido Dios misericordia de ti? ¿Sí o no? ¿Cuántos dirían, sí, Dios tuvo misericordia de mí? Estoy aquí y no estoy en el hospital, pues. Ahora, ¿cuántos dirían, Dios me ha bendecido? Dios me ha bendecido. Sí, todos sin excepción. Muy bien, eso está establecido. Para que sea conocido en la tierra tu camino. ¿Por qué te bendijo Dios? ¿Por qué te escogió Dios a ti y a mí, pecadores igual que Noé, o tal vez 10 veces peor que Noé? ¿Por qué nos ha recibido Dios en su familia? ¿Por qué ha tenido misericordia de nosotros? El salmista dice, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. ¿Te das cuenta? Nosotros tenemos unos 20 misioneros que apoyamos económicamente en oración. Y estamos orando que Dios toque a los jóvenes de esta iglesia y a los matrimonios también. Y por qué no, a los jubilados también. Que Dios los llame, que los envíe a los lugares más difíciles del mundo. ¿Por qué? Porque las naciones, estos hijos de Noé que hemos leído, son nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Versículo 4. Alégrense, gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad, pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. El porcentaje actual de las naciones, las etnias del mundo que alaban a Dios es muy, muy reducido. Tenemos una tarea muy grande y Dios va a ser alabado. Te alaban los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témenlo todos los términos de la tierra. Te pregunto, ¿por qué te ha bendecido Dios económicamente? ¿Por qué te ha bendecido Dios físicamente? ¿Por qué te ha escogido Dios antes de la fundación de la tierra en Cristo Jesús? ¿Por qué? Para que las naciones conozcan la gloria y la honra de Dios. Ustedes, los universitarios, que están preparándose. ¿Preparándose para qué? ¿Para ganar plata? ¿Pero para qué, pues? ¿Por qué te preparas? ¿Por qué te esfuerzas? ¿Por qué trabajas? Para que las naciones sepan que Dios es Dios. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Tu vida tiene valor solamente en relación de la voluntad y el plan de Dios. Todo lo que Dios nos da económicamente, materialmente. La vida misma es un privilegio. Es la misericordia de Dios. Una vez que tú aceptes a Cristo como tu Salvador, tu vida tiene un valor especial porque las naciones están esperando oír el Evangelio de Cristo. La parte que tú lleves en esta gran empresa depende del plan de Dios. Pero lo más importante es humillarte ante Dios. Seamos un pueblo sobrio para la gloria y la honra de Dios. Seamos un pueblo redimido y separado para que las naciones conozcan a Cristo. Vamos a inclinar la cabeza para orar un momento. Cuando leemos un ejemplo bíblico, como en este caso de Noé, está ahí para ti y para mí. ¿Puedes aprender del ejemplo? ¿O puedes simplemente archivarlo en tu mente como una porción más de la Biblia?
Yo te invito esta mañana a rendirte a Dios, aceptar tu responsabilidad de ser sobrio, o sea, abstenerte totalmente del uso de sustancias químicas que alteran tu estado de ánimo. De una vez, pues, olvídate, nunca vas a estar bien con Dios si no tienes el valor de abstenerte del pecado.